Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver una manera de... Aquí estamos viendo uno de los productos que yo utilizo de manera orgánica, que es el humus de lombriz. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Le puse el título en el vídeo, cómo hacer un fertilizante. Es que cada vez también veo que hay más comentarios y más gente, que me parece, obviamente me parece bien, que cada vez hay más gente pues que le gusta más el tema de la agricultura ecológica, orgánica, como se dice en otros países. También, pues decir, yo personalmente, a ver, hacemos estos procesos por dos cosas. También los hacemos para, yo por lo menos, también lo hago y muchos otros agricultores también que se animan a hacer estos procesos sin dejar de utilizar los abonos químicos, pero bajándoles el porcentaje a los abonos químicos, porque con el tiempo nos hemos dado cuenta de que utilizando también estos productos ecológicos más orgánicos es un ahorro en nuestro bolsillo. Y vemos que incluso las plantas, cuando ya, pues uno, es como todo, con el tiempo va aprendiendo las cosas, vemos que también el suelo necesita materia orgánica, y el suelo es un elemento vivo, que es lo que trata la agricultura orgánica. Si nosotros siempre estamos aplicando nada más que esas sales, que son las que compramos de manera... Perdón, esas sales que compramos de manera comercial, que son los abonos, el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, y no ponemos de estas otras cosas naturales, pues vamos a tener menor producción, vamos a tener menor producción. Y aparte, también cuando nosotros aprendemos a hacer estos abonos, rebajamos los costes, porque ponemos menos de esos abonos químicos, y los combinamos con estos abonos y vemos incluso mejor resultado. Vemos mejor resultado que solo utilizando los abonos químicos. Bueno, pero lo que estaba diciendo, que mucha gente pregunta también cómo hacer cosas más naturales y tal, en que el canal va un poquito de todo. Entonces ahí va este vídeo. Este vídeo, bueno, como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, porque es de ayuda para el canal y para que lleguen más suscriptores, más visitas, y eso me motiva pues a seguir haciendo los vídeos. También decir, tengo dos videocursos, uno de nutrición del aguacate. Hablamos de todo, hablamos de cosas orgánicas, hablamos de los abonos, de los abonos químicos, obviamente, hablamos de todo, de los pHs, todo eso. Hay un número de teléfono en el primer comentario. Quien quiera, quien esté interesado en ese curso, me habla por WhatsApp, ¿vale? Todo el mundo que lo ha adquirido, la verdad que está contento. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué estamos preparando aquí? Estamos preparando lo que se llama un té de humus de lombriz. Normalmente, más que de humus de lombriz, se suele hacer té de compost, es el más común, pero da igual. Entonces vamos a ver cómo lo estamos haciendo, y vamos a agregar, al final vamos a agregar otro nutriente que es interesante, que haré un vídeo aparte de lo que nos puede ayudar también ese nutriente, ¿vale? Quedaros hasta el final del vídeo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos con el humus de lombriz. Ya sabemos que el humus de lombriz, aquí estamos, se ve claramente, ¿no? Dos cestos aquí de estos de plástico, dos samuros se llaman aquí, con una camisa, cualquier trozo de tela que tengas, que pongas aproximadamente 2, 3, 4, da igual. Esto no es una medida exacta. Aquí estamos viendo ahora un criadero de lombrices, uno de los que tengo. La lombriz roja californiana come esta materia orgánica, como son los desperdicios, estiércoles, desperdicios de nuestra cocina, siempre desperdicios vegetales, y lo transforman en ese humus de lombriz, que es un producto que ya se ha analizado, y yo no lo he llevado a analizar, pero por lo que quien lo quiera buscar aquí, lo puede buscar aquí mismo en internet, que el humus de lombriz sale con más nutrición que, por ejemplo, el estiércol de cabra, que el estiércol de caballo, que el estiércol que la mayoría de los estiércoles. Que todos los estiércoles, según las analíticas que han sacado, el humus de lombriz sale con más nutrición mineral. Y aparte de eso, lo más beneficioso que tiene es la gran cantidad, los miles de millones de microorganismos
benéficos que tiene para el suelo. Lo podéis buscar para no hacer el vídeo muy largo, los muchos beneficios que tiene ese producto del humus de lombriz. Aquí estamos viendo un compost, lo que estoy cogiendo aquí en ese saco es compost, que también se le puede transformar, mejorarlo aún más al humus de lombriz. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Para que tengamos frutos buenos, mucha nutrición, pues podemos hacer esto, ese té de humus de lombriz, porque el humus de lombriz es uno de los mejores estiércoles. Lo podéis buscar para que veáis que es verdad, uno de los mejores estiércoles, y aparte de esa nutrición mineral que viene más alta que en otros estiércoles, como pueden ser el de cabra, el de oveja, el de conejo, cada uno tiene su diferencia. Unos son un poquito más ricos en nitrógeno, otros son un poquito tienen más alto el potasio. Vale, ya sabemos que una planta adulta, de que todas esas cosas las vemos también en el videocurso, ya sabemos que una planta adulta necesita grandes cantidades de potasio, ¿vale? Para llenado de fruto y todo esto. ¿Qué le vamos a añadir el potasio? Ahí estamos viendo, aparte de ese té de humus de lombriz, le vamos a añadir medio kilo aproximadamente para esa cantidad de agua. Ese cesto puede tener unos 25 o 30 litros de agua, ¿vale? Acordaros, medio kilo a un kilo, no hace falta más, no hace falta más ceniza. Le vamos a añadir ceniza de leña no tratada. ¿Por qué? Porque la ceniza de leña es muy rica, tiene mucho potasio y silicio también. Ya vamos a hablar del silicio en otro vídeo, porque es bastante interesante. No se ha puesto todavía como nutriente esencial en las plantas, pero es muy recomendado la utilización con productos que tengan silicio. Incluso están viniendo ya productos con silicio. Pero bueno, eso es tema de otro vídeo. Entonces, nosotros si hacemos, por ejemplo, como estamos viendo, un té de humus de lombriz, ya sabemos que el humus de lombriz es uno de los estiércoles que más, y encima es un estiércol que no huele, no tiene patógenos, tiene muchos beneficios. Lo que pasa es que sí es verdad, una de las pegas que tienes que criar estas lombrices. Las lombrices son prácticamente iguales, hombre, son un poquito más rojas, un poquito más alargadas, pero son como la lombriz de tierra, o sea, no os tiene por qué dar asco ni nada, porque son como lombrices de tierra. No huele, el material que echan no huele, se ha analizado también y está libre de patógenos, o sea, no es como por ejemplo una gallinaza que apesta o un estiércol de cochino, de cerdo, de marrano, como dicen en otros países, que da olor. No, huele a monte el humus de lombriz, o sea que tiene muchos beneficios. Lo malo es que hay que cuidar ese cultivo de lombriz y tarda también en hacerlo. Tardan varios meses, incluso más de medio año, dependiendo de cómo se haga, en procesar el producto para que ellas coman, caguen, hablando claramente, y te dé ese humus de lombriz, ¿vale? Bueno, pues hacemos el té, vamos a lo rápido para que no se haga el vídeo muy largo. Cogemos, hacemos ese té de humus de lombriz, ponemos agua, la que ustedes queráis, más o menos estamos haciendo una proporción aquí. Unos cuantos kilos, de 2 a 5 kilos por 25 litros de agua, 30 litros de agua, lo ponemos ahí, añadimos melaza y le damos aire durante 3 días. Le damos aire, como estamos viendo, con una bomba de pecera, puede ser. Vale, esto se puede llevar a gran escala. Si lo hacemos más a gran escala, podéis buscar una bomba. Hay que ponerle aireación para que los microorganismos se reproduzcan. Y a eso también, incluso si son árboles jóvenes, con eso sería necesario. Si son árboles productivos que quieres para llenado de fruto, sí añadimos la ceniza. Añadimos la ceniza porque la ceniza tiene mucho potasio, que es lo que nos hace falta para el llenado de fruto. Uno de los, otras cosas también, pero principalmente cuando está llenando fruto, buenas cantidades de potasio. Pues, acordaros, voy a decirlo el resumen rápido. 30 litros de agua, de 2 a 5 kilos de humus de lombriz, puesto en algo que no sé, en una tela, puesto en el agua,
un vaso de melaza, unos 33 centilitros de melaza, lo que es una lata de Coca-Cola, una lata de cerveza, lo que sea, un vaso de melaza dentro de... Para la melaza lo que hace... Y la melaza también tiene nutrientes, ¿eh? También tiene nitrógeno y tiene... Pero sobre todo es para que se reproduzcan los microorganismos, ¿vale? Y vamos a añadir medio kilo de ceniza, medio kilo, incluso un kilo, pero no más, porque si no podemos llegar a matar los microorganismos. Entonces, medio kilo de ceniza y vamos a remover todo. Vamos a remover todo y vamos a dejarlo durante 3 días. Y de esa parte vamos a, en 20 litros de agua de ese preparado, más o menos lo que suele ser un balde, podemos poner de medio litro a 1 litro de ese preparado, ¿vale? ¿Entendéis? Un balde con agua de 20 litros, ponemos de medio litro de ese preparado en el balde y regamos la planta si es pequeña. Si es grande podemos poner 1 litro o incluso 2, no pasa nada. El humus de lombriz no quema, ¿vale? Si es una planta grande no hay problema. Pero bueno, con eso ya sería suficiente. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.